Capítulo 7. El maíz se encuentra con el hierro. El historiador y viajero francés Alexis de Tocqueville quedó asombrado por los signos de una sociedad que encontró cuando visitó Manchester en la década de 1830. Altas fábricas arrojaban humo y hollín sobre las calles y las casas. A su alrededor oía los sonidos de la industria, el crujir de las ruedas de la maquinaria, el chirrido del vapor de las calderas y el golpeteo regular de los telares. Fábricas como las de Manchester transformaron la economía británica a lo largo del siglo XIX. Los dueños de las fábricas compraban las herramientas y las maquinarias necesarias para fabricar bienes y pagaban salarios a los trabajadores que acudían en masa cada día desde las casas de los alrededores. Los bienes se fabricaban más baratos y se inventaban otros nuevos. Hombres, mujeres y niños abandonaron las granjas y se trasladaron a las ciudades en expansión. Allí trabajaban junto a maquinaria impulsada por vapor y ya no se regían por la salida y puesta del sol sobre los campos, sino por los relojes y horarios de sus empleadores. Los cambios fueron tan profundos que más tarde se denominaron revolución industrial. Más allá de la ciudad estaba el campo, donde se cultivaba el trigo necesario para alimentar a los trabajadores de las fábricas. La agricultura había sido durante mucho tiempo la columna vertebral de la economía, y los terratenientes eran ricos y poderosos como resultado. En el pasado, la tierra se había repartido según las viejas costumbres del pueblo. Poco a poco, sin embargo, los terratenientes cercaron zonas de tierra para crear grandes granjas y los agricultores y pastores del pueblo se convirtieron en jornaleros contratados para trabajar en ellas por un salario. Los agricultores capitalistas empleaban a los jornaleros y producían cosechas para venderlas con beneficio, no para comer ellas mismas. Los nuevos métodos agrícolas permitieron producir una mayor cantidad de alimentos para alimentar a la creciente población de las ciudades. Entonces, cuando Manchester y ciudades como ella se llenaron de almacenes y fábricas, la base de la riqueza del país se desplazó de la agricultura a la industria. La gente empezó a amasar fortunas invirtiendo en la economía industrial. Uno de ellos fue David Ricardo, un destacado agente de bolsa británico. Después de hacerse rico, se dedicó a la economía mostrando unas dotes de lógica nunca antes vista en un economista. En el siglo XVIII, los niños de familias acomodadas recibían clases de griego y latín antes de ir a la universidad. No era así para el joven Ricardo. Su padre, un exitoso hombre de negocios judío, creía que una educación práctica era más importante. Así que a los 14 años enviaron a Ricardo a trabajar en la bolsa. Fue brillante y ganó mucho dinero. Más tarde, ayudó a prestar dinero al gobierno británico para luchar contra Napoleón. Uno de sus tratos fue efectivamente una apuesta sobre el resultado de la batalla de Waterloo en 1815. Al prestar al gobierno, Ricardo corría un gran riesgo. Si los británicos eran derrotados, perdería mucho dinero. Su amigo y compañero economista, Thomas Malthus, a quien conoceremos pronto, tenía una pequeña participación en el préstamo. Malthus entró en pánico y le escribió a Ricardo para pedirle que se deshiciera de su parte. Sin embargo, Ricardo mantuvo la calma y conservó su parte. Cuando llegó la noticia de la victoria británica, se convirtió en uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña de la noche a la mañana. Ricardo tropezó con la economía en una biblioteca donde descubrió la riqueza de las naciones de Adam Smith. Resultó ser el libro más importante que jamás había leído y le inspiró para aplicarse formidablemente al análisis de la economía en un momento en que los nuevos capitalistas competían por el poder con los viejos aristócratas terratenientes. La cuestión era cómo iba a dividirse la creciente riqueza del país entre los terratenientes, los capitalistas y la masa de trabajadores. Aunque Smith había demostrado cómo los mercados traían prosperidad,
había detectado notas de conflicto. Se hicieron más fuertes a principios del siglo XIX, cuando los trabajadores se enfadaron por los altos precios de los alimentos. Algunos pensaban que los altos precios de los alimentos estaban causados por las elevadas rentas que obtenían los terratenientes, lo que aumentaba los costes de agricultores. Ricardo no estaba de acuerdo, afirmando que era al revés. Los altos precios de los alimentos causaban las altas rentas. Ricardo creía que los terratenientes se estaban llevando la parte del león de la riqueza de la nación a expensas de todos los demás porque la comida era muy cara. Bajar las rentas no haría nada para corregir el desequilibrio. Para explicar su lógica, Ricardo nos pide que pensemos en la economía como una gran granja que produce grano. Los terratenientes alquilan la tierra a agricultores capitalistas. Los agricultores contratan trabajadores para cavar la tierra y sembrar semillas, y luego venden lo que producen. Cuando la población aumenta, se necesita más grano. La tierra escasea, así que para cultivar más, los agricultores recurren a cultivar grano en zonas menos fértiles. El grano se hace más difícil de producir, por lo que su precio aumenta. Los agricultores de las tierras menos fértiles necesitan muchos trabajadores para producir un bushel de grano, por lo que les queda poco beneficio después de pagar a los salarios de los trabajadores. Se podría pensar que los agricultores de tierras más fértiles acabarían teniendo mayores beneficios porque pueden producir un bushel con menos trabajadores. De hecho, son los terratenientes quienes ganan, porque los agricultores compiten por el uso de la tierra. Si hubiera agricultores que obtuvieran beneficios realmente altos por estar en tierras muy fértiles, otros agricultores ofrecerían a los terratenientes una renta más alta por usar esa tierra. Por lo tanto, los altos precios del grano aumentan las rentas que ganan los terratenientes, no los beneficios que obtienen los agricultores capitalistas. ¿Qué pasa con los capitalistas que poseen fábricas en las ciudades? Su beneficio también disminuye porque el alto precio del grano encarece el pan y, por tanto, tienen que pagar salarios más altos para garantizar la supervivencia de sus trabajadores. En cuanto a los trabajadores, salen perdiendo con los altos precios del grano porque la comida les cuesta más. Por lo tanto, Ricardo concluyó que el interés del terrateniente está siempre puesto al interés de cualquier otra clase de la comunidad. El poder de los terratenientes arrastraba a la economía hacia abajo, dijo Ricardo. Cuando los capitalistas construyen fábricas y contratan trabajadores para fabricar y cultivar cosas, aumenta la producción de la economía. Pero con menores beneficios, los capitalistas tienen menos para gastar y, por tanto, la creación de riqueza se ralentiza. Los terratenientes se enriquecen simplemente cobrando rentas de la tierra. En lugar de invertir sus ingresos como hacen los capitalistas, los consumen en criadas y mayordomos, en bibliotecas para sus mansiones, quizás en expediciones a los trópicos para recoger plantas para sus jardines, nada de lo cual contribuye a la riqueza a largo plazo de la nación. En la época de Ricardo, el desequilibrio se inclinó aún más a favor de los terratenientes, porque Gran Bretaña tenía leyes que prohibían la importación de grano extranjero barato. Se llamaban leyes del maíz e impedían que Gran Bretaña importara el grano extra necesario para alimentar a su creciente población. El resultado fue que los precios del grano fueran aún más caros. El razonamiento de Ricardo mostraba que las leyes ayudaban a inflar las rentas de los terratenientes, reducían los beneficios de los capitalistas y empobrecían a los trabajadores. En 1819 se celebró una manifestación en St. Peter's Fields, en Manchester, exigiendo el voto para todos y el fin de las leyes del maíz. La protesta se convirtió en un baño de sangre cuando los soldados dispararon contra la multitud, matando a varios e hiriendo a cientos. Comparado con la batalla de Waterloo, el incidente pasó a conocerse como la masacre de Peterloo.
Ese mismo año Ricardo se convirtió en miembro del Parlamento. Allí presentó su solución a los problemas del país: derogar las leyes del maíz. Ayudaría a hacer de Gran Bretaña el país más feliz del mundo, dijo. Su propuesta cayó en oídos sordos. La gente no estaba acostumbrada a oír argumentos basados en un estricto análisis económico. Para muchos parecían bastante alejados de la realidad. Un compañero del Parlamento dijo que Ricardo había argumentado como si hubiera caído de otro planeta. Finalmente, ganó la discusión y Gran Bretaña derogó las leyes del maíz, pero no hasta mediados del siglo XIX, décadas después de su muerte. Según Ricardo, ¿qué pasaría si se derogaran las leyes del maíz? El grano extranjero barato entraría a raudales. Los trabajadores no tendrían que luchar con los altos precios de los alimentos. Los capitalistas tendrían una factura salarial más baja porque sus trabajadores no necesitarían gastar tanto en comida. Los beneficios de los capitalistas aumentarían y empezarían a invertir de nuevo. La creación de riqueza se aceleraría. Sin las leyes del maíz, el país compraría grano extranjero barato y produciría menos de su propio grano. Cultivar todo el grano propio no siempre tenía sentido, dijo Ricardo. Un país puede fabricar otras cosas, paño y hierro en fábricas, para venderlas a los extranjeros a cambio de su grano. Si Rusia puede producir grano más barato que Gran Bretaña y Gran Bretaña puede producir hierro más barato que Rusia, entonces es fácil ver que ambos países ganan cuando Gran Bretaña solo fabrica hierro, Rusia solo cultiva grano y los dos países intercambian, entonces, hierro por grano. El inteligente razonamiento de Ricardo llevó esto a un paso más allá. Ambos países podrían ganar con el comercio, incluso si uno de ellos fuera mejor produciendo tanto grano como hierro. Para entender su lógica, imagina que a ti y a un amigo os asignan una tarea: mover unas cajas pesadas del garaje y barrer el suelo. Tú puedes mover las cajas más rápido que tu amigo. También eres más rápido barriendo. ¿Deberías barrer y mover las cajas? No necesariamente. Barriendo, renunciarías a avanzar rápido en el movimiento de las cajas. Sin embargo, tu amigo, al barrer 1 metro de suelo, quizás no renuncie a tantas cajas movidas. Quizás en el tiempo que tu amigo tarda en barrer 1 metro de suelo, podría mover 2 cajas. En el tiempo que tú tardas en barrer 1 metro de suelo, podrías mover 5. En términos relativos, tu amigo tiene una ventaja sobre ti en el barrido. Tiene una ventaja comparativa en el barrido, aunque en términos absolutos sea peor. Juntos terminarían la tarea más rápido si tú te dedicas a mover cajas y tu amigo a barrer. La misma lógica implica que si Gran Bretaña tiene una ventaja comparativa en el hierro y Rusia en el grano, entonces Gran Bretaña debería fabricar solo hierro e importar su grano de Rusia, y Rusia debería cultivar solo grano e importar su hierro de Gran Bretaña. La idea es profunda porque todos los países tienen una ventaja comparativa en algo, y por lo tanto todas las naciones tienen el potencial de ganar especializándose y comerciando. Es mejor que los países abran sus fronteras al comercio exterior que intentar ser autosuficientes. Aunque algunos economistas lo han cuestionado, la idea de la ventaja comparativa de Ricardo se convirtió en uno de los principios más apreciados de los economistas. Ricardo fue alabado por aportar un nuevo nivel de razonamiento a la economía. El escritor británico del siglo XIX, Thomas de Quincey, se dedicó a la economía después de descubrir que su consumo de opio le había incapacitado para abordar sus lecturas habituales de matemáticas y filosofía. Los escritos de los economistas le parecieron totalmente poco impresionantes. Dijo que cualquiera con un poco de sentido común estrangularía a los necios economistas y machacaría sus cabezas de hongos hasta convertirlas en polvo en el abanico de una dama.
Entonces, quien le prestó un libro de Ricardo y, antes de terminar el primer capítulo, exclamó: «Tú eres el hombre». La forma de pensar de Ricardo consistía en partir de un punto de partida sencillo. Por ejemplo, las parcelas de tierra tienen diferente fertilidad, y ver dónde llevaba sin abandonar nunca el camino de la lógica estricta. De Quincey le elogió por usar la lógica para encontrar leyes económicas, rayos de luz en el caos de los hechos y la historia. Muchos de los puntos de partida de Ricardo fueron descartados por economistas posteriores, pero su método de construir una larga cadena de causa y efecto se convirtió en el de la economía. Sus amigos decían a menudo que no le importaba mucho ganar las discusiones, solo usar la razón para encontrar la verdad, incluso cuando la verdad iba contra sus propios intereses. En 1814 compró una finca de 5.000 acres, de la que obtenía una buena renta. Ricardo se había convertido en terrateniente, pero su posición no le impidió defender incansablemente el libre comercio, algo que amenazaría la riqueza que había ganado de su propia tierra, pero que sus principios económicos le habían demostrado que era lo correcto.